Ok, y así con esto vamos a entrar al siguiente tema, que es análisis de componentes principales. De este tema ya habías empezado a hacer una tarea, que era a partir de una lectura, contestar ciertas preguntas que, bueno, esto también va a ser como que tus apuntes y tu base para poder estudiar. El análisis de componentes principales, más como un modelo estadístico, no es un modelo como tal, como lo que hemos visto. Sería más bien una técnica para tratar la información y con eso que obtenemos de componentes principales se utiliza en otro análisis. Pues es más un medio que un fin, como viene escrito en un libro, porque se ocupa para lo que sale de este análisis, se ocupa para, por ejemplo, podemos ocupar los componentes extraídos para una reacción lineal múltiple o para un MANOVA. Lo que hace el componentes principales, lo que va a hacer es, si yo tengo un conjunto de muchas variables, vamos a tomar como referencia el ejemplo de las tortugas, tendríamos una Y, o tres Y y una X. Con componentes principales, esas cuatro variables se pueden reducir a un número más pequeño de variables. Lo que hacemos es escalar dimensionalmente mi set de variables a un conjunto menor. Y esto va a ser muy útil si tú tienes, por ejemplo, una base de datos con 50 variables. El componente principal es lo que va a hacer es, estas 50 variables las va a reducir a un número menor de variables, pero cada una de esas nuevas variables creadas contiene información sobre la variación respecto a las variables originales. Si tú tienes, por ejemplo, igual 50 variables de forma inicial con componentes principales, puedes obtener 50 variables o menos. Lo ideal es de que este nuevo conjunto de variables sea menor que el conjunto original y que esas pocas nuevas variables expliquen la mayor cantidad de variación posible. Yo por lo que entendí, se supone que si tú tienes esas 50 variables y 10 de esas se relacionan con, no sé, por ejemplo, con la localidad o con la ciudad de donde viven, por ejemplo, clima, población y todo eso se relacionan con la ciudad, entonces ahí ya usas los componentes principales y reduces de esas 50 a 40, Sí, más o porque menos si, vamos, así, ¿no? si las 50 yo los suelo ocupar como predictores en un modelo, pues el modelo sería demasiado complejo. Y a lo mejor con componentes principales, en vez de ocupar 50 variables, yo puedo extraer la mayor cantidad de la variación posible, pero solamente ocupando 10. Pues un modelo de 50 variables a un modelo con 10 variables será mucho más sencillo de interpretar y de trabajar. Entonces es una técnica para simplificar la información. Igual es una técnica que se enfoca en las variables, porque en análisis multivariado hay dos tipos de técnicas. Técnicas centradas en las variables, que buscan relaciones entre variables, que es lo que hemos visto hasta el momento, pero habría otras técnicas que buscan relaciones entre los individuos. Si tú te vas a una tabla de datos, las variables las ponemos siempre por columnas y los individuos vienen representados por los renglones. En este ejemplo aquí tengo yo calificaciones para 3 personas en 4 materias. Pues tengo dos variables, x1, x2, x3, x4. Y los individuos serían las filas. Había técnicas que tratan de buscar relaciones entre variables, técnicas dirigidas por variables, y me darían, bueno, ¿cuál es la relación entre mate, ciencias, inglés y música? Que son todos los métodos que hemos visto hasta el momento. Que una de estas serían las X, otras de estas serían las Y, y, bueno, y buscar cómo se relacionan. Habría otras técnicas dirigidas por individuos que a lo mejor me van a decir cómo se relacionan los individuos. En vez de relacionarme columna con columna, me relacionaría los individuos. Y esas técnicas lo que dan sería, por ejemplo, agruparme personas con características similares, buscar grupos de personas parecidos y diferenciarme un grupo de personas de otra en base a estas variables. Lo que hemos visto hasta el momento pues, es buscar cómo se relacionan esas variables, tratando de encontrar una especie de causa y efecto.
En ese caso, yo aquí tengo 4 variables, son pocas. Si yo quisiera aplicar componentes principales a este conjunto de datos, yo podría extraer como máximo 4 componentes. El número de componentes a extraer es igual al número de variables o menos. Claro que de esos 4 componentes que se pueden extraer, pues tiene que checar si yo puedo expresar toda esta variación en 1, 2 o 3 componentes. Lo ideal es de que la mayor parte de la variación se explique con la menor cantidad de componentes. Por ejemplo, ahí lo podrías agrupar entre materias prácticas y materias teóricas, ¿no? Un ejemplo. Sería una posible conclusión. O sea, realmente con componentes principales, los componentes que se extraen no tienen ninguna interpretación. A lo mejor puede darse el caso de que yo pueda de aquí extraer 2 componentes. Un componente 1, donde la mayor parte de la variación se explique por las variables de matemáticas y de ciencia, y un segundo componente por las materias de inglés y de música. Digamos, el componente 1 tendría la mayor parte de la variación de estas 2 materias, y habría un segundo componente que contiene esta información respecto a las materias de música y a las de inglés. Pues en vez de tener un modelo con 4 variables, yo estaría reduciendo únicamente a 2. O sea, 2 componentes tienen información de toda esa cantidad de datos, pero obviamente es con mucho menos información. Y los componentes que tú extraigas se pueden ocupar para hacer modelos estadísticos. O sea, en vez de tener yo 4 variables predictoras, o sea, mate, más ciencias, más inglés, más... En vez de tener un modelo con 4 variables, lo estaría reduciendo a 2 componentes, y la variación explicada por cada modelo sería similar, porque los 2 componentes extraídos contienen la mayor parte de la información posible. Entonces, el segundo modelo será mucho más fácil de trabajar. Entonces, la cantidad de variables como mínimo para un componente principales pues sería igual al número de variables originales y hasta menos. Si yo tengo 4 variables originalmente, no puedo extraer 5 componentes, porque nada más son 4 variables. Puedo extraer 4, o puedo extraer 3, o puedo extraer 2, o puedo extraer nada más 1. ¿Con cuántos me quedo? Eso ya es parte de las siguientes preguntas, decidir con cuántos componentes me quedo. Otra parte importante de mis tablas de datos es saber si la cantidad de información que tengo es suficiente. Pues, aquí una regla, digamos que no es una ley, sino es una recomendación. Igual te pueden decir de que por cada variable habría que tener una cantidad definida de respuestas. Si checas en el documento que te envío, ahí viene la mayor parte de la información. No, eso no me acuerdo. Es el que subió en apuntes, ¿verdad? Sí, es como que la información inicial viene en 2 documentos. El de inglés y el español, ¿no? Sí, vamos a empezar primero con el que está en español.
Listo. La tercera pregunta era, la segunda pregunta, ¿cuántas observaciones debe tener en conjunto de datos como mínimo? Si recuerdo bien la lectura, porque sacó a partir de una lectura, debería de haber de 10 a 15 individuos por cada variable, aproximadamente. Entonces, si yo tengo 4 variables, si me voy por el rango bajo, debería haber entonces 40 personas encuestadas. O sea, por cada variable debe haber de 10 a 15 registros o 10 a 15 filas. Si tengo 4 filas, tendría que haber desde 40 hasta 60 registros para que la información que yo obtenga se pueda interpretar fácilmente y que yo pueda hacer componentes más fácil. Si tengo 10 variables, ¿cuántas filas debo de tener o cuántas observaciones? Pues serían desde 100 hasta 150. O sea, multiplicar el número de variables por 10 y por 15. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer un análisis de componentes principales para esta pequeña tabla, claramente me faltará mucha información. Yo requiero tener al menos 40 filas, 40 individuos. ¿Cuál será el objetivo de componentes principales? Reducir el número de dimensiones de mis datos o el número de variables, de tal manera que el número de variables que yo tengo originalmente se puede expresar en un conjunto menor de variables. Si en vez de tener 4 variables, yo puedo expresar en un solo componente o 2. Para ayudar a definir cuántos componentes vamos a extraer, ocupamos lo que son vectores propios y valores propios. Esos son términos de álgebra lineal. Realmente aquí lo que hay que saber es de que el componente que se extrae primero contiene la mayor cantidad de información. Después, si se extrae un segundo componente, que sería C2, igual sería un segundo componente con la mayor cantidad de la variación posible explicada, pero sería menor que la de C1. Si sacara un tercero, la variación explicada por ese componente sería menor a C2, y así de forma consecutiva, la variación explicada por cada uno es menor, siguiendo uno de otro. Entonces, el componente que más variación explica sería el primero. Y vamos a buscar un numerito que se llama valor propio o eigenvalue, y buscamos que este numerito sea 1 o mayor que 1, lo más cercano a ese valor. Todavía no es. Pues primero, ¿cuál es el objetivo de componentes principales? Resumir las correlaciones entre las variables observadas en un número menor de convenciones lineales. Es decir, queremos disminuir el número de variables, pero aún así conservar la mayor parte de la operación explicada. Vamos a tomar, por ejemplo, esa tabla de datos. Yo tengo aquí 3 personas y las calificaciones que tengo en 4 materias. Si yo paso esto a R para empezar a trabajar, crearé aquí primero mis 4 variables con las 3 calificaciones para cada persona. Y representar esta información si yo trabajara únicamente con 2 dimensiones,
para verlo de forma gráfica, pues es sencillo, porque es una gráfica en 2 dimensiones y nada más tengo 3 puntos. Igual, si tengo muy poca información, realmente determinar si existe una correlación entre variables sería algo complicado, pero aún así puedes ver cómo se comportan los datos en 2 dimensiones. Al hacerlo en 3 dimensiones, pues igual, tendríamos una gráfica con 3 ejes y mentalmente lo podemos visualizar. Cuando tenemos, en este caso, 4 variables, pues verlas de forma gráfica pues se complica, porque no podemos imaginar una gráfica en 4 dimensiones. Si me voy al ejemplo que tengo de las tortugas, puedo graficar, por ejemplo, 2 variables, que son la longitud y el alto del caparazón. Al hacer una gráfica en 2 dimensiones, pues podemos ver que la nube de puntos tiene un comportamiento muy particular, que entre la nube de puntos pasa una línea recta, y eso pues ya sabemos que significa que las 2 variables tienen una correlación bastante fuerte. Si lo viéramos con colores, esto está igual. Podemos hacerlo también, por ejemplo, la longitud con el ancho del caparazón o también por género, y obtendríamos un comportamiento similar. La línea que pasa por todos los puntos es la que calculamos con regresión lineal. Y esta línea lo que me hace es encontrar la distancia más pequeña entre los puntos y la línea de regresión, un modelo. Digamos que este es un nuevo eje. Y esta línea, pues lo que hace es explicar la mayor parte de la operación de estas 2 variables. Pues si tú lo imaginas, aquí se puede ver como una elipse. Y las elipses tienen dos ejes. Tenemos un comportamiento similar a la gráfica de la izquierda. Pues el primer eje de la elipse, que sería el eje más largo, al tener únicamente 2 variables, si sacamos componentes, nada más puedo sacar hasta máximo 2 componentes. El eje más largo de la elipse sería uno de los componentes extraídos y obtendrían la mayor cantidad de información. Y el segundo eje de la elipse es perpendicular al primer eje extraído, y también lo que haría es extraer la mayor cantidad de información posible, pero esa variación sería menor a la del componente que se extrajo primero, que es expresado por esta relación, donde esta lambda sería el valor propio de ese componente. Pues tenemos que el componente 1 explica mayor variación que el componente 2. Cuando las variables no están correlacionadas, la nube de puntos pues se ve dispersa, sería más similar a un círculo. En ese caso, la variación explicada por los componentes sería igual, porque formaría un círculo. Pues lo que buscamos con componentes principales es buscar pues estos ejes. Un primer eje que extraiga la mayor cantidad de varianza posible, y en ese caso, como tengo únicamente 2 variables, podría extraer hasta un segundo componente, que sería una línea perpendicular a esta línea inclinada. Viéndolo únicamente con 2 variables, pues es fácil de observar, pero la cosa se complicaría si tenemos una gráfica en 3 dimensiones, porque al tener en 3 dimensiones tendría como máximo 3 componentes. Aquí, como las variables están muy relacionadas, pues puedes ver que la línea recta e inclinada se sigue conservando. Pues yo tendría como máximo 3 componentes, que serían en este caso ya no sería una elipse, sería una figura tridimensional con forma, no sé cómo sería igual como un elipsoide, más parecido como a un huevo, y tendría igual 3 dimensiones o como máximo 3 ejes.
Y lo que hace componentes principales es buscar, bueno, esa línea, ¿dónde está ubicada? ¿Cuál es la ubicación y la dirección de ese vector? O sea, el vector, acuérdate que es como una línea con dirección y con magnitud. Como tengo 3 dimensiones, pues ese vector tiene componentes X, Y, Z. Entonces me estará diciendo la ubicación de ese vector. Y como Entonces tengo, ¿cómo que? es como hacer una regresión lineal. No es como una regresión lineal como tal. Simplemente buscamos, si imaginas todas tus variables y forman una nube de puntos, pues imagina que tienes una elipse aquí, pero en 3 dimensiones. Y los componentes serían los ejes de esa elipse. O sea, el eje más largo y luego el más pequeño que es perpendicular al primero. Cuando tú defines una elipse en 2 dimensiones, tienes el eje más largo y el eje más pequeño, que sean sus dos componentes. Y, por En ejemplo, tres si dimensiones, en la gráfica del lado derecho podríamos tener dos variables, o sea, x1 y x2, y se podrían resumir en un componente. ajá, lo ideal es de que yo, en vez de tener yo mis 2 variables, quedarme únicamente con un solo componente, que sería la línea más larga, pero que esté más cerca de todos los puntos. Ok. Pues, en vez de tener 3 variables, yo podría reducirlo a un solo componente, a una sola variable. Pero esa nueva variable o ese componente extraído me daría información tanto de altura como de ancho como de longitud. Contiene información de las tres. Ahora, aquí tengo 3 dimensiones y se puede ver de forma gráfica, pero como si yo tuviera 4 variables, una gráfica en 4 dimensiones, pues ya no la podemos hacer, no la podemos imaginar. O 50, ¿no? Como el ejemplo que daba. Ajá. Entonces podemos tener un set de muchas variables, pero realmente ya este, verlo de forma gráfica pues será muy, muy complicado. Hasta aquí preguntas. Primero, en cuanto al objetivo de componentes principales, ¿cuántos se pueden estar como máximo? ¿Para qué me sirve? A mí me quedó una duda con respecto a que se centraba, por ejemplo, que había dos formas de analizar los datos en análisis multivariado, que era centrado en variables y en relación con individuos. En este caso de componentes principales se basa en relación con los individuos, ¿verdad? No, sigue siendo igual una técnica dirigida por variables. O sea, digamos que las técnicas estadísticas multivariadas se dividirían en 2 categorías. Ajá. Técnicas dirigidas por variables y técnicas dirigidas por individuos. Digamos que en la materia vemos únicamente técnicas dirigidas por variables. O sea, buscamos relación entre variables. Ah, ok, ok. Y las variables pues, son las X y las Y. Ajá. Y ya vimos modelos particulares para cuando tienes una X o varias X y una Y y varias Y, y son numéricas, son de tipo categórica. Sí, lo que hemos visto, ¿no? Esta de la Ajá. MANOVA y la regresión lineal múltiple. Ya, Ok. por ejemplo, si hubiera una materia extra que será minería de datos, pues igual ahí se verían los demás modelos. Ah, Y las ok. técnicas, las técnicas dirigidas por individuos te agrupan, digamos, si fueran las filas son personas, te darían grupos de personas con características similares. Ah, Y con lo que hemos visto en el momento, agrupamos, por ejemplo, agrupamos variables, quiénes son independientes y quiénes son dependientes, y cuál es la relación entre ellas, qué tan fuerte es la relación entre X y Y. ok, muy bien. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Las variables que yo lo seleccione en un solo componente, ¿tienen que tener alguna relación o las tengo que separar por algún criterio? No, digamos que si yo me voy a la base de datos de las tortugas, a lo mejor yo en vez de tener 3 Ys, que tenía la longitud, tenía el ancho y tenía el alto del caparazón,
en vez de tener 3Ys, yo podría extraer componentes para ver si en vez de tener 3 variables dependientes, reducirlo a 1 o 2 componentes. O sea, en vez de tener 3Ys, tener únicamente una. Y ese modelo será mucho más sencillo. Sería, esa era mi tabla original. Ajá. Y el modelo original que teníamos era pues Y1 más Y2 más Y3 igual Y a ahora una solamente hacer un componente donde se incluyan todas las X, o cómo sería. digamos que en el caso de las tortugas, ese es el modelo original. Ujú. Pues las variables que me interesa reducir serían las numéricas. Pues si yo extraigo componentes, me puedo quedar únicamente con un componente y ocupar ese único componente para hacer ese modelo ahora. Y será un Ah, modelo y en reducido. componentes se agrupan todas mis Y. Entonces, este componente contiene la variación explicada por estas tres. Pues Ok. lo que hace componentes principales un escalado de dimensiones. Me busca reducir el número de dimensiones, el número de variables. Ok. Y eso es para simplificarlo. Aquí como tengo nada más 3 variables, pues realmente no hay mucha complicación. Pero si tuviera más 10, sería mucho más complicado de interpretar. Gracias, Entonces, profe. lo que hacemos es ahorita estamos simplificando. Ahora entramos como que a la parte técnica de, bueno, ¿y cómo calculo este? ¿Y cómo ha sido con cuántos se me queda? Aún no entramos a eso. Nada más quiero por hoy que entiendas, bueno, cuál es el objetivo y para qué se usa. Porque realmente con modelos principales sería un paso antes de hacer otros modelos como regresión lineal múltiple o MANOVA. En el caso de MANOVA, igual, si yo tuviera múltiples X, yo puedo ocupar componentes principales para reducir las Y y para reducir las X y quedarme a lo mejor únicamente con un solo componente. Ah, eso pasaba en el que hicimos de regresión lineal múltiple con el tipo de carne, ¿no? De las vacas, del precio de salida, que algunas variables estaban muy correlacionadas. Había mucha correlación entre variables y a lo mejor podía quitar una y dejar con otra. Entonces, a lo mejor al extraer componentes, yo puedo quedarme, en vez de tener 10X, quedarme únicamente con 3 o 4 o con 5, quedarme con menos. Ajá. Y la característica que tienen los componentes, ya una vez que han sido extraídos, es de que los componentes, por ejemplo, en este caso, componente 1 y componente 2, los componentes no están correlacionados. Ah, entre componente y componente, ¿verdad? Ajá. Y si te acuerdas, en muchos análisis estadísticos, un requisito es de que las variables predictoras no estén correlacionadas. Realmente para regresión lineal y para MANOVA, queremos que en las X no haya correlación. Y si las variables X están muy correlacionadas, al extraer componentes principales, pues me puedo saltar esta limitante, porque los componentes que extraigo son independientes, o sea, no hay relación entre ellos. Entonces eso me facilitaría el análisis cuando las variables predictoras están muy relacionadas. Entonces cuando vaciamos MANOVA, pues queríamos que para probar el supuesto de linealidad, pues queríamos que X1 y X2 tengan correlación nula o muy baja. Pero y si sí lo están y realmente no tengo otras variables para probar, yo podría extraer componentes principales y extraer únicamente un solo componente. Ya no tendría el problema de linealidad. Y ese componente tiene información tanto de X1 como de X2. O en su defecto, tener los dos componentes, pero estos dos componentes serían independientes. Pues aquí ya el supuesto de linealidad ya lo estaría aprobando, porque los componentes son independientes. Esto sería otra ventaja de este análisis, que sería un paso previo
Almanova. Esto no vamos a ver. Oiga, profe, una pregunta. Ajá. ¿Está usando MATLAB para graficar aquí en R o no? No, lo ocupaba para álgebra. Ah, ok, perdón, gracias. No, esta gráfica en 3D la hice con R. Pero bueno, esa se las enseño en la próxima clase. Ah, bueno, gracias. Realmente el código para componentes principales es muy pequeñito. Aquí digamos que lo más truculento es entender el por qué y qué es lo que hace componentes principales. Pues aquí lo que buscamos es reducir el número de variables de un conjunto inicial de datos. Si el conjunto de datos tiene 10 variables, se pueden extraer como máximo 10 componentes. Pero de esos 10 componentes tú vas a elegir solamente un pequeño conjunto. Que es lo que ya lo vamos a ver de forma práctica en la siguiente clase. Y vete preparando también vamos a trabajar con otra vez las bases de datos de las tortugas. O sea, por ejemplo, el momento de hacerlos, tomas tus componentes y tú tienes 10 observaciones de una variable y 10 de otra, y esas dos, o sea, variable 1 y variable 2, y la variable 1 y 2 se combinaron, hicieron el componente 1. ¿Voy a seguir teniendo 10 observaciones o ya serían menos? No, sí, sigue siendo la misma cantidad de información, solamente que esa nueva variable que tú creaste contiene la información de la variable 1 y de la variable 2, pero para cada uno si tienes 48 individuos, pues tendrías una sola variable con 48 observaciones, pero cada observación sería, digamos que información tanto de las dos variables, pero tienes un valor para cada individuo, o sea, sigue teniendo mis 48 filas. Sí, eso sigue igual, no se mueve. Ajá. Entonces realmente lo que vamos ya de la base de datos de las tortugas, ya como ya lo hemos trabajado antes, sabes que el género sí tiene influencia en las 10. Sí. Pero que realmente hay mucha diferencia entre machos y hembras de tortugas. Y por lo tanto afecta la longitud, el ancho y el alto de la tortuga. Eso ya lo comprobamos. Ya vimos que las hembras son más grandes que los machos. Con componentes principales, a lo que vamos a llegar va a ser a un modelo parecido a esta. Realmente, estas tres variables numéricas las podemos resumir en una única variable, o sea, un único componente que almacena la variación de estas tres variables, pero ahora va a ser una sola variable. Y vamos a hacer un modelo donde el componente principal va a ser mi y la voy a relacionar con género. Entonces busco saber si el género tiene influencia en ese componente. Y vamos a obtener como conclusión de que realmente el género sí es significativo y que es bastante fuerte, porque hay muchas diferencias entre hembras y machos. Pues la información que obtengamos va a ser la misma, que el género afecta a esas tres variables, pero ya va a ser con un modelo mucho más sencillo, que es lo que vamos a hacer aquí. Y ahora para extraer el modelo, todo esto de aquí es lo que se hizo. Es mucho más sencillo. Pero bueno, eso es para el miércoles. Y igual te vas preparando con R para ese día. Y con la tabla 6-9, que es la de las tortugas. Ok, por lo pronto, pónganse listos, voy a pasar lista. A ver quiénes están. A ver, Gea. Presente. Venegas. Vale.
No está. Ok. Adrián, si estás. Yamel. Presente. César. Presente. Carla. Presente. Alexis. Aquí, presente. Reina. Presente. Ilse. Presente. Ilse, sí vi tu correo, nada más que no te lo he respondido por las faltas. Ah, sí, no se preocupe. Pero checando tienes una única falta y lo más seguro es que ese fue el día de la marcha. Ah, del 9. Sí. Ok, Es la única está bien, falta que profe. tengo, es la única falta que tengo del parcial 2. Sí, porque no recordaba haber faltado, pero no me acordaba que nos puso falta ese día. Sí, es la única. Ok, A ver, gracias. Rolando. Eduardo Castillo. Presente, profe. Sara. Ahí está. Presente. Montserrat. Presente. Mafut. Sí lo escuché. Aquí, profe. Martín. Sí está. Aquí, profe. Andrea. Sí lo escuché. Aquí. Mariano. Sí. Armando. Presente. Mariana. Aquí, profe. Estefanía. Presente. Rodrigo. Presente. Ricardo. Presente. Erasmo. Presente. Ok. Bueno, por lo pronto, preguntas, comentarios, preocupaciones, No, profe. ya está. Bueno, cualquier cosa me mandan correo y bueno, nos vemos el miércoles para seguir con ese tema y cualquier otra duda que sea de los demás temas para el examen parcial del viernes. Ok. Dale, Ok, profe. maestro. Gracias. Ya está. Hasta luego. Nos vemos. Bye, profe. Bye. Bye, profe. Bye.